Muy buenas tardes y bueno, encantados de poderos recibiros en Casa Castillo, que también es vuestra casa y es la casa de Futuro Viñador. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí porque iniciamos la asociación, hemos tenido una pandemia por en medio, los arranques siempre son difíciles y bueno, hoy por primera vez hacemos el primer acto comunitario, gracias a toda la gente que nos ha apoyado y espero que paséis unas jornadas tremendas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha tocado a mí explicar o definir lo que es Futuro Viñador porque no había nadie más o nadie quería salir. Y bueno, como todos sabéis, o si no lo diré ahora, Futuro Viñador nace en el Club Matador hace años ya. Y es un colectivo, movimiento, asociación, como queráis definirlo, donde se reúnen diferentes viticultores de todo el Estado español. De momento es solo el Estado español, y en donde hay diferencias políticas, evidentemente, entre la gente, y hay diferentes estilos de vino. Pero hay tres cosas que, desde mi punto de vista, nos juntan a todos. Y es, en primer lugar, un respeto por el paisaje. Tened en cuenta que, como todos sabéis, ciertas prácticas agronómicas o de viticultura están destrozando paisajes que nos vienen de herencias antiguas y que nosotros somos una generación que está empezando a destrozar, y yo creo que esto tiene que revertirse. Una segunda elemento clave que nos une es el respeto a la naturaleza. Yo no soy hippie y esto siempre está en boca de todo el mundo, pero yo no creo que nadie que se plantee hacer un gran vino no estudie los suelos, no estudie el entorno, no estudie todo el ambiente, y cuando tú estudias algo, empiezas a quererlo. Y sabes que tú necesitas a la naturaleza, aunque el vino sea un producto humano, quiero recordar que el vino es un producto humano, necesitas de la naturaleza, necesitas el conservar la naturaleza. Y en tercer lugar es un poco el reivindicar, yo creo que es muy importante, a todos los viticultores, y esto es importante, que de forma anónima han luchado por todo el viñedo en todo el Estado español, luchando contra sequías, luchando contra viñedos de altura, contra la soledad, el estar solo en un pueblo perdido en el monte, luchando por una viticultura. Esto también tiene que tener su reconocimiento. El luchar contra precios bajos de uva, todo esto nos ha dado, es divertido, porque de forma anónima nos ha dado a nosotros protagonismo, incluso en según qué casos, incluso prestigio. Y esto es la hostia, yo creo que hay que reivindicarlo. Y por último, Futuro Viñador es aquello que hay. Estamos en Jumilla y un mallorquín intenta explicar lo que es Futuro Viñador. Yo creo que más que esto ya no hay nada más, ¿no? O sea, muchas gracias. Bueno, que ahora que Francesc ya ha hecho su explicación de qué es Futuro Viñador, simplemente agradeceros que estéis todos aquí, un poco explicaros esas dos jornadas, estos dos días de encuentro entre un montón de gente de caras muy conocidas y otras no tanto, pero bienvenidos a todos. Y empezaremos la jornada de hoy con una presentación del libro de François Dalle, que sabéis que junto con la ayuda de Viticultura Viva, de Julián, de Bárbara y de Roc, hemos hecho como un capítulo aparte donde explicamos un poco el caso español. Y después de la presentación del libro con François, haremos una cata un poco especial en la que hemos escogido 6 blancos según su tipo de poda, ¿no? François nos dio unas directrices y hemos escogido 6, creemos que muy buenos blancos para compartir. Y luego haremos una cena en la que podremos degustar vinos de todos los socios de Futuro Viñador de la añada 22, que sería como una especie de vino en premier o un vino a la avanzada. Y mañana haremos la visita a viñedo de Casa Castillo con José María, y luego haremos las 3 conferencias de Amélie, Lea y Stefano Mancuso, y luego podremos catar un montón de vinos de los 14 socios de Futuro y luego las 15 bodegas invitadas. Y luego una gran comida de despedida con
con el arroz fantástico de Paco Gandía. Bueno, nada más, no me enrollo más. Bienvenido, François, y cuando quieras puedes subir junto con Julián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Futuro Viñador, por haber organizado este evento. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Voy a presentar un poco el nuevo libro de Poda y sobre todo cómo creamos ese libro. Es una historia que ahora tiene casi 20 años y para explicaros voy a hablar un poco de mis orígenes. Yo trabajo para una empresa que se llama la Sicabac, que es una empresa de asesoramiento. Tenemos un laboratorio de análisis de vinos y asesoramos a los vinicultores o viticultores de una pequeña región de Francia que está realmente en el centro de Francia, ahí, en el pleno centro de Francia. Es una región pequeñita de un poco más de 5.000 hectáreas con 7 apelaciones, la más conocida que se llama Sancerre, otras apelaciones algo menos conocidas y nuestra cepa estrella, el Sauvignon Blanc, que es muy sensible al esca. Empecé mi carrera en España y rápidamente llegué a Sancerre. Y en Champagne hay muy pocos problemas de esca. Cuando llegué allí teníamos muchísimos problemas y fue sorprendente para mí. Muy rápidamente me di cuenta que había auténticas diferencias entre vinicultores. Unos tenían más problemas que otros y podíamos explicar esto esencialmente por la manera de trabajar, las prácticas culturales. Y rápidamente fue algo evidente, había muchísimos factores, sobre todo la poda, la que interfería en esas enfermedades. Os voy a enseñar unas fotos de nuestros viñedos. Aquí hay muchas regiones magníficas en España, en nuestro país también me parece que es magnífico. En este momento no tenemos los mismos problemas que vosotros, lloráis para conseguir agua, nosotros lloramos porque tenemos demasiada agua, pero creo que nuestro problema a pesar de todo es menos grave, por lo tanto al llegar aquí relativizo. Nosotros hace un mes que está lloviendo todos los días. Tenemos un hermoso viñedo con pendientes muy bonitas, viñas muy bonitas también, son viñedos verdes más bien. Tenemos humedad en general con el 80% de Sauvignon blanco. El problema del Sauvignon blanco es una cepa muy sensible y nuestra manera de trabajar ha acelerado las cosas. Y cuando llegué a Sancerre hace 20 años teníamos viñas como las que veis aquí en la foto de izquierda con muchos pies, tiene unos 20 años aquí en la fotografía y al cabo de 20 años ya hay muchos pies o viñas muertas. A la derecha tenéis una foto donde vemos regularmente viñas, no funciona el puntero, pero con viñas donde el pie muere bruscamente, pero algunas veces está más verde, pero termina muriendo también. Y podemos conseguir a veces viñas con casi un 10% de las cepas expresadas de esta manera al cabo de un año. Cuando llegué hace 20 años a Sancerre, como promedio, se arrancaba el 4% de las viñas cada año. Entonces, hemos trabajado muchísimo sobre esto y hemos establecido varias técnicas que son eficaces a lo largo del año. La primera técnica que realmente para mí es esencial es garantizarse de que las plantas utilizadas son de buena calidad y como poco hay que probar la calidad de los injertos, comprobar que el injerto está bien soldado y va mucho más allá de todo eso. No quiero entrar en todos los detalles, pero tener un injerto de calidad es realmente básico, esencial. Nosotros hemos establecido hemos creado una empresa donde se producen maderas y se ofrecen injertos a viveristas que firmarán un partenariado con nosotros y van a respetar todas unas especificaciones que controlaremos para asegurarnos que las plantas vendidas sean de excelente calidad. Y vendemos básicamente las plantas producidas por selecciones creadas por nosotros mismos. Segunda etapa importantísima también para limitar la enfermedad de la madera, intentar no mutilar. Esta es la finalidad de buena parte del libro que vamos a ver inmediatamente después, intentar tener una poda respetuosa. Otro aspecto también importante que está también en el libro, lo que llama el saneado. Algunos de entre vosotros ya habéis oído hablar de ello. No dudéis en ver vídeos en internet, encontramos muchos y vamos a abrir la cepa y vamos a buscar
la parte enferma del tronco, limpiar la parte enferma, igual que un dentista cuando limpia una caries. Vamos a limpiar la parte enferma y de esa manera conseguimos resucitar, dar mucha vida a muchas cepas. La mosca me adora en este momento, la mosca que gira en torno a él. Bien, otras técnicas que funcionan muy bien es el reinjerto. A veces hay cepas incluso muertas desde hace varios años donde el portainjerto sigue vivo y conseguimos reinjertar esas viñas y rehacer unas cepas sanas y funcionales. Por lo tanto, es una técnica que funciona muy bien y que también tenéis en el libro. Lo último que podemos hacer cuando una cepa tiene una enfermedad de la madera, me voy a alejar para ver si me alejo de la mosca. Pues se puede hacer una coplantación, sustituir una cepa por otra cepa. El inconveniente de esta técnica es que es muy costosa, requiere mucho tiempo. El tiempo que la joven cepa se instale pues supone mucha dificultad para conseguir buenas raíces. Y lo que explico en todo esto es que esta técnica, la coplantación, es la última que se debe poner en funcionamiento, es la menos interesante. Y si hablamos un poco del tamaño, no voy a entrar demasiado en los detalles del libro, porque la finalidad es únicamente daros conciencia del interés que puede tener. Pero si quiero entrar en los detalles, mañana estaremos aquí todavía. Simplemente veis dos fotografías de viñas. La de la izquierda tiene aproximadamente 25 años, a la derecha unos 50 años. Estas dos viñas de Sauvignon Blanco de nuestra región. Y aquí hay muy pocas cepas muertas, al contrario de las viñas que vimos antes, que tenían más o menos la misma edad, donde había muchísima madera muerta. Y esta viña procede del viñedo de Didier Dagnau. Probaremos uno de esos vinos luego con la de cata que Luis Gutiérrez animará con mucho brío, estoy seguro. Y en estas viñas, todas las viñas de esta finca tenía muy pocas o nada de escar. Era una viña podada de una manera muy particular, como se hacían regularmente en el pasado. Y ese tipo de viñas estaban rarísimas veces enfermas, mientras que las viñas podadas de manera clásica tenían muchos problemas. Esta es la primera constatación que hicimos. Y cuando vemos el corte sencillo, se corta con un pulgar y una vara. Vemos que el pulgar se va a poner a veces del lado derecho, otras veces a la izquierda de la cepa. Una vez la vara irá a la derecha o izquierda. No decidimos nosotros su orientación. Aquí vemos que ha ido muy a la derecha porque el pulgar estaba muchas veces a la derecha por azar, y en algún momento hemos querido enderezar la cepa y al enderezarla hemos hecho un corte que ha destruido el lado que funcionaba mejor. Y estas son cepas que muchas veces o pocos años después, al cabo de 3 o 4 años, mueren, y vemos perfectamente que la manera de podar hemos acelerado la mortalidad de la cepa o del pie. Por el contrario, cuando tenemos un pie como este, que hemos mantenido la vida por todas partes, pues mantenemos flujos de savia y la cepa muere más tarde, o la madera muere más tarde. Esto es un viñedo podado con varios pulgares, lo cual no era así en nuestra apelación. Hemos obligado a eliminar estos pulgares y conservar uno nada más. El viñador me dijo, si mantiene eso, la viña morirá. Y en su momento, hace 20 años, no entendíamos lo que nos decía. Tuvo que hacerlo así por obligación, y vemos ahí toda la parte izquierda que está muriendo porque eliminó los pulgares, eliminó la vida. Y es una de las primeras cosas que me hicieron entender que nuestra manera de podar producía mucha madera muerta y la muerte de nuestras cepas. Para mí, lo que debemos hacer es lo que vemos en la tercera fotografía. Es una poda que se llama la talla Guillot-Poussard, porque es una poda que empecé a crear hace 20 años y me daba cuenta que no estaba creando nada, sino que había sido inventado hace más de 120 años por un viñador de Charente que se llamaba el señor Poussard, y se llama así la poda Guillot-Poussard. Es una adaptación de esta poda de Guillot.
Y el inconveniente de la foto que ven en el centro es que como tiene muchos pulgares, había mucho amontonamiento y si se hace la poda de la otra manera, preservamos el flujo de savia a los lados y todas las lesiones de talla de la poda pasan en el interior y el flujo de savia no queda bloqueado para nada. Y entonces tenemos una cepa que va a funcionar bien y está ahora perfectamente aireada. La del centro y la de la derecha permiten tener unas cepas vivas durante mucho tiempo y la de la derecha además permite tener una aeración y calidad. Bien, en un principio hemos trabajado en esa poda Guillot-Poussard y el sentido común permite realizar las mismas adaptaciones a todos los sistemas de podas. Las podas más clásicas que son el Goblet y el Cordon de Goya y también todos los sistemas de poda posibles e inimaginables. Cuando tomé conciencia de todo eso, empecé a abrir cepas para ver lo que ocurría en su interior. Y cuando observamos una cepa clásica podada con un guillot sencillo, clásico, vemos que en su interior hay mucha madera muerta. ¿Podemos explicar toda esta madera muerta? Por ejemplo, vemos que aquí había un brazo, el brazo ha sido eliminado y al eliminar ese brazo han muerto toda la parte que deja de estar alimentada. No voy a explicar todo porque sería demasiado largo, pero se genera mucha madera muerta en las cepas y cuando se corta una cepa que, por ejemplo, tiene 30 años, vemos que en esa cepa hay más madera muerta que viva. Y, por tanto, yo estoy convencida que gracias a la poda o por culpa de la poda, esa madera murió. Hay 2 o 3 cosas importantes que van a crear madera muerta en la cepa. La primera que acabo de explicar es que si hacemos un guillot sencillo, en general tendremos únicamente un pulgar y una vara. En el pulgar habrá 2 salidas, 2 ramas, y por tanto vamos a repetir en la primera un pulgar, en la segunda una vara, y vamos a eliminar en la antigua vara. Y cuando se hace eso en una cepa joven, consigue adaptarse. Sin embargo, cuando se hace en una cepa mayor, más antigua, la savia que está aquí, la savia de la derecha, no consigue circular al otro lado y toda una parte, un lado, muere. Es una de las primeras cosas que hacen que la madera muera. Cuando hay un Goblet o con 1, 2, todo el flujo que corresponde a esa madera muere. Un Goblet, un sacacorchos exactamente. Eso se llama el fenómeno de abandono, es decir, que la planta abandona una parte. Lo segundo que hace que la madera muera dentro de la cepa es cuando se corte, cuando se hace una lesión de poda, se genera un trozo de madera muerta dentro de la cepa que llamas un cono de desecación y haciendo abandonos y conos de desecación conseguimos mucha madera muerta en las cepas. Los hongos pueden luego comer esa madera muerta y segregar toxinas que hacen que la cepa muera. Si conseguimos no tener madera muerta o menos madera muerta, tendremos muchos menos problemas. Bien, todas las conclusiones están en francés, pero tienen la interpretación. Bien, todos los factores que van a estropear el flujo de savia van a aumentar la enfermedad. Y todo lo que va a entorpecer a la savia va a hacer que la cepa estará más agresiva a la invasión de los hongos patógenos. Lo otro importante que debemos tener en la mente es que todos los factores que debilitan las reservas de la planta van a impedirla que se pueda defender y van a hacer que el ataque de los hongos sea más grave. Hay muchos factores que intervienen en la reserva de la planta y desgraciadamente, si no tenéis agua, la planta no puede trabajar, no consigue una fotosíntesis y tendrá menos reservas. Por tanto, cuando no hay nada de agua es un factor que se agrava para debilitar la planta y también debilita a los hongos. El hielo de la primavera o las grandes carencias, la lluvia fuerte, son factores que debilitan la planta y hace que la planta sea más sensible.
Otra cosa que no es espontáneo, el exceso de vigor. Una viña que tiene demasiado vigor va a crecer mucho tiempo, demasiado tiempo, y al final de la estación, en lugar de parar de crecer y de ponerse en reserva, va a seguir utilizando sus reservas para crecer y tendrá menos reservas, será más sensible a las enfermedades. Muchas veces tenemos viñas injertadas que tienen 15, 20 años, que han sido muy vigorosas durante 10 años y al cabo de momento mueren de repente. No se entiende por qué, porque eran muy bonitas, pero en realidad es porque eran muy vigorosas, tienen grandes flujos, la planta no consigue defenderse con respecto a las lesiones de poda y se generan muchísimos problemas en su interior. Yo he empezado a trabajar con estas enfermedades en 2002, empecé a hacer mi primera formación en 2003 y en 2004 descubrí el libro, 2004-2005 descubrí el libro de René Lafont que explicaba los trabajos del señor Poussard, que era un viñador de la región de Charente, y escribió ese libro en 1921. Desde entonces hemos adaptado los principios de la poda a nuestros sistemas de poda en Sancerre y a otros sistemas en otras regiones también. Hemos trabajado muchísimo sobre la poda de formación de las viñas jóvenes. Cuanto más observo, cuanto más trabajo y más me doy cuenta que creo que el 80% de los errores se cometen en los 5 primeros años, entre los 5 y 7 primeros años. Hemos trabajado también en otras regiones porque nos han pedido que fuéramos a otras regiones. Hemos adaptado también esta manera de trabajar y en todas partes en el mundo se puede razonar y se puede mejorar la manera de podar. Aquí en Champagne con la poda Chablis probaremos vinos procedentes de esa poda de la finca Normandie, creo que está aquí presente hoy. Y es una poda muy particular, muy interesante para limitar estas enfermedades. Y a pesar de todo podemos ir más allá y limitar aún más si trabajamos correctamente. Para que veáis un resultado de ensayo, tenemos muchos resultados, pero no quiero enseñar muchas cifras y dedicar mucho tiempo. Pero si queréis ver un ensayo, en verde es la poda Poussard y en rojo la poda clásica. Y cada año vemos el número de cepas muertas y vemos que empezamos a tener mortalidad, pero cada año tenemos más. Al principio hay poca diferencia, luego la diferencia se va acentuando y vemos que al cabo de unos 15 años casi hay 3 veces más cepas muertas en la parte clásica que en la poda de Poussard. La poda no resuelve todo, no vamos a resolver todas nuestras viñas, no las vamos a salvar todas, pero es un factor importante para limitar de manera significativa estas enfermedades. En nuestro caso, lo que estoy explicando a algunas personas, hace 20 años arrancábamos el 4% de las cepas cada año. Ahora la mayoría de los viñadores arrancan menos del 2% de las cepas, mientras que en 20 años esta enfermedad ha aumentado en todas partes, pero ha disminuido por más de 2 en nuestra zona, en nuestra región, porque los viñadores han adaptado la forma de poda. Hemos editado una primera guía de poda en 2008 únicamente sobre la poda Guillot-Poussard de 60 páginas. Sí, creo que he indicado el detalle. Una primera guía publicada en 2008 de 60 páginas. Hemos vendido 2.000 ejemplares y ofrecimos o regalamos un libro a cada viñador de nuestra región. Por lo tanto, regalamos más o menos 500 libros. Hemos tenido muchas peticiones, hemos tenido mucho éxito con el libro para ampliarlos a otros tipos de podas y también hemos avanzado con las otras técnicas, el reinjerto, el saneado, y publicamos un segundo libro en 2013 en que completamos con los otros sistemas de poda, con otras técnicas. Funcionó muy bien, se vendía muy bien y
Hay otros factores o digamos otros aspectos en los que hemos trabajado desde entonces, en particular la formación de las jóvenes viñas que estaban en formación pero que no habían terminado bien, y me pareció necesario añadir esos otros aspectos y especificar también muchos detalles pequeñitos. Por lo tanto, publicamos la tercera versión en 2022, que está terminada, de 138 páginas. La enviamos una vez más gratuitamente a todos los viñadores de nuestra región, y es esa tercera versión la que se tradujo en español y tenéis a disposición a partir de ahora. Hablaré rápidamente. Se ha traducido también en japonés y, lógicamente, se traducirá en inglés y en italiano pronto. Estamos ahora en negociación con los editores. Hacemos mucha formación de poda. Volveré luego sobre la versión española. Hacemos mucha formación de podas por todas partes. Hemos hecho más de 600 formaciones hasta la fecha en distintas regiones de Francia y también en otros países un poco. Aquí tenemos una lista de países donde hemos intervenido. La finalidad de todo esto no es decir maravilloso, somos geniales, es sencillamente para que veáis que hemos tenido la suerte. A mí me parece que es una suerte para nosotros porque nos permite aprender muchas cosas, ver a muchas personas extraordinarias, y luego vais a ver a Julián y Bárbara que van a intervenir. Julián, tuvimos la suerte de conocernos en encuentros gracias a todo esto, y para mí es una riqueza enorme lo que nos permite seguir avanzando, seguir comprendiendo y poder intercambiar con muchísimas personas. Tenemos muchas peticiones. Ahora tenemos más de 100 peticiones al año y no tenemos la posibilidad de hacer tanta formación como peticiones. Desde hace unos años formamos a formadores, es decir, formamos a personas para que ellos puedan ir a formar a otras personas. Tenemos bastantes colegas relevos en distintas regiones. Un ejemplo de un ámbito es un viticultor que hace más de 15 años, casi 20, ha sustituido casi un 5% de sustituciones cada año, y ahora menos de 4.000 cada año. Entonces, menos del 2%, y ha disminuido de manera muy significativa la mortalidad. El otro aspecto que hemos desarrollado y del que les puedo hablar es la calidad de las plantas jóvenes, que para mí es esencial, y se ha creado la hermanita de SICAVAC, la hermana pequeña, que trabaja en la calidad de las plantas jóvenes. Voy a hablar rápidamente sobre esta empresa. Se ha comprado 8 hectáreas de terrenos, se ha plantado viñas, y entonces se ha propuesto a los viveristas y hemos hecho un acuerdo de manera que se puedan producir plantas de buena calidad. Entonces, lo que hacemos ahora es verificar la calidad de las soldaduras, porque es uno de los temas más importantes. Y a veces tenemos injertos como este, que parece que está muy bien, pero cuando se rompe y vemos qué es lo que pasa, vemos que una gran parte del injerto está seco. Entonces, aunque trabajes muy bien, tiene poca esperanza de vida y va a morir pronto. Desgraciadamente, muchas veces tenemos viveristas muy serios, muy correctos, que hacen muy bien su trabajo, pero hay otros que no lo hacen tan bien. Yo no les reprocho a los viveristas que no controlen bien, pero nosotros, los viticultores, tenemos que asegurarnos de que los viveristas trabajen bien, porque si no trabajan bien, si nosotros no les supervisamos, ellos no tendrán ningún interés en hacer un trabajo serio. Lo que es importante es respetar la poda
desde el viverista. Les voy a explicar, esto es un poco complicado, pero vemos que el injerto tenía solo un nudo y entonces tenía un flujo muy débil de savia en el otro y entonces es importante cortar solo la rama que tiene conflicto. Vemos la rama derecha y se crea la primera poda no mutilante. Entonces hace falta decirle al viverista dónde tiene que cortar. Muchas veces no estarán de acuerdo porque no es su costumbre, pero es muy importante que lo hagan. Y hay que ver esta rama de aquí, cómo se corta correctamente y se poda la que tiene un flujo de savia deficiente. El otro tema del que tenemos que hablar y que yo creo que se practica muy poco en España es el saneamiento, el curettage. Este saneamiento es muy importante, no funciona bien con todos los sistemas de poda y, por ejemplo, en las podas en vaso. Entonces esta es una técnica que yo creo que se debe de probar. El principio que les he explicado es abrir la cepa y limpiar la parte enferma. No voy a detallar más. Es una técnica que hemos redescubierto en donde yo vivo hace unos 15 años más o menos y entonces vemos hay un viticultor que se llama Joel Sigot y que lo practica desde hace 15 años. Desde 2013 hemos formado a muchos viticultores y yo creo que en mi región la mayoría de los viticultores practican el saneado con mucho éxito. Hemos hecho un estudio en 2021 y el 65% de los dominios hacen este tipo de saneamiento. El 43% de las superficies se sanean. Es una práctica, por lo tanto, que se ha extendido bastante. Normalmente el saneado se suele practicar en verano o antes de la vendimia. Y hay algunos viticultores que solo lo hacen una vez al año, otros hacen hasta 6 pasadas en la misma parcela al año. Y globalmente el 80% de los viticultores están satisfechos con la técnica. Y aquí tenemos unos resultados de los ensayos sobre 1000 cepas enfermas, de 1000 cepas enfermas, y no hacemos nada. Si las dejamos, al cabo de 5 años solo tenemos 23 cepas sanas de 1000. Tenemos 95 enfermas y unas 70 están muertas. Entonces, al cabo de 5 años, tenemos, si hacemos un saneado, más de 700 que están sanas. Hay algunas a las que hay que rehacerles el saneado y algunas muertas. En nuestra zona funciona muy bien y hay ya un viticultor que ha ensayado en esta técnica. Otra técnica y otro ejemplo de aplicación. Aquí vemos un viticultor que empezó a hacer el saneado y después ha podido disminuir muchísimo el número de cepas enfermas y muertas. El injerto, que es también una técnica eficaz, pero que se utiliza poco porque es más difícil de implantar. El objetivo es cortar el pie a nivel del portainjerto y poner un nuevo injerto. En una parcela tenemos 500 cepas testigo y 500 cepas reinjertadas y vemos que tenemos casi 300 pies muertos en el
grupo testigo, 30% de pies de 4 años en primer año de producción y 34% de cepas de 1 a 3 años no productivas. Entonces, vemos que cuando hemos reinjertado las cepas muertas, hemos reinfectado un 54%, solo 12 han muerto y el 83% de las cepas son productivas. Entonces, el injerto es una técnica muy eficaz si se utiliza bien. Para injertar, lo que hacemos es coger el portainjertos y tiene que haber un contacto perfecto entre el portainjerto y el injerto. Y tenemos que reinjertar el conjunto de los pies para protegerlos bien. Bueno, he pasado muy rápido por todas estas técnicas porque si no, por entrar en detalle necesitaríamos demasiado tiempo, pero si quieren entrar en detalle pueden consultar el libro y en el libro también encontrarán otras cosas porque también han participado otros compañeros míos. Simplemente para hacer una pequeña transición con mis colegas que van a hablar en 2 minutos para el libro en español. Hace unos cuantos años había un viticultor de ustedes que vino, me llamó diciéndome yo he oído hablar de tu trabajo y me gustaría que vinieras. Y más que explicarles, yo cuando él venga prefiero que lo explique él mismo. No sé si hay un micro. En español, por favor. Ahora, va, sí, se me oye. Muy buenas. Pues la verdad es que la historia empieza realmente en Bélgica, que estoy con un importador, otros bodegueros y hay una francesa, creo que del Roussillon. Y hablamos de temas de enfermedades de madera y la señora me dice cosas que me ponen un poco nervioso, acabamos casi discutiendo y un amigo viene y me dice, cálmate Anthony, que esta mujer tiene razón y te voy a presentar a alguien que debe explicar esto y más cosas. Es Pierre Fort. Entonces Pierre me puso en contacto con François, que nos hizo el gran favor de venir. Y había algunos que están hoy aquí que me he cruzado, que habían asistido con nosotros a 2 o 3 días que hicimos en el 18, de formación y de explicarnos un poco todo esto. Y yo me acuerdo, y creo que igual con los demás, que tuvo un impacto enorme porque de repente ves tu cepa de otra forma y te das cuenta que has hecho 1000 barbaridades durante muchos años. He pasado por todo el proceso de pensar que es el cabrón de vecino que porque poda mal ya ha saltado de su viña a la mía y todo esto son chorradas. Entonces, de verdad, yo he ido por todo el proceso de toda la tontería está y no, es 90% de los problemas es porque las heridas de tractor, la mala poda, no respetar los flujos de savia, etcétera, todo el trabajo que han ido desarrollando en estos años. Y como lo explica muy bien François, no es algo nuevo, sino que lo olvidamos. Probablemente con la llegada del tractor, no sé tu opinión, pero esta modernidad loca, vamos a meter abono, pasar el tractor y todo va a ir muy bien. Pues sí, pero la viña no es, no sé, no es algo vivo. Y al final con esto uno se da cuenta que es un ser vivo y que es un tema de venas y de arterias. Más o menos. Nada más, yo os animaría a hacer alguna prueba en vuestros propios viñedos, porque incluso soy alguien muy, ¿cómo puedo decir?, escéptico con todo, entonces me había convencido un montón, pues empecé a poner en práctica. Y de verdad, cada vez más pasan los años, más voy probando lo que te enseñan y más digo, pues eso lo tenemos que compartir. Y fue un poco la idea con Futuro Viñador y otros de decir, vamos a intentar propagar este buen conocimiento, así que muchas gracias a François y os dejo tranquilo. Espero que habéis entendido el francés en castellano. Gracias, chao. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser Julián. Muchas gracias. Entonces va a tomar la palabra Julián. Bueno, buenas tardes. François se lleva su mosca, pero yo me traigo la mía, o sea que no. Voy al final a hablar solamente yo un poquito porque habíamos pensado pues por agilizar un poco la tarde y que lleguemos más rápidos a
la cata con Luis y François, y nosotros queríamos comentar unas pinceladas muy breves, no os preocupéis, no vamos a alargarnos mucho, sobre cómo ha sido nuestra colaboración y la participación en este proceso tan bonito. Y lo he comentado antes a Sancho, que recuerdo perfectamente que el miércoles de Semana Santa del año 2020, el 8 de abril, yo me había escapado de casa a ver una viña, porque os acordáis que no podíamos casi salir de casa, y me llamó para contarme esta idea, que como bien ha dicho Terrín, venía de allí, y bueno, que ya conocíamos a François, y me pareció una idea muy bonita, y la verdad es que ha habido, bueno, pues desde entonces muchas discusiones, muchos planteamientos. Desde el principio también nos ha acompañado en Esto Rock, luego esta segunda etapa con Marta, y bueno, pues que ha sido chulo, ¿no? Aquí lo que quería comentaros es dos partes, ¿no? Por una parte, lo que es la traducción en sí, que, por cierto, hay que reconocer que Rodrigo Martínez, que está aquí también con nosotros, fue la primera persona que hizo esa primera traducción del libro, ¿no? Para ver cómo iba quedando en castellano, y luego, de alguna manera, comentaros que veíamos como dos retos muy fuertes en la traducción como tal. La primera era a ver cómo éramos capaces de transmitir al castellano lo que quería decir François, ¿no? François habla muy bien, son mensajes muy cortos, vais a ver cuando tengáis el libro que son frases cortas, súper directas, pero claro, teníamos que entender toda la viticultura que estaba detrás, qué quería decir cuando hablaba de que se giraba una vara, una yema, etcétera. Yo creo que, bueno, ya nos lo diréis, pero nosotros estamos contentos y contentas con el resultado. Y luego había otra cosita que la vais a encontrar en los libros, en el libro, en lo que es la traducción en sí, en estas pequeñas bandas amarillas, que era en aquellos casos en los que nosotros entendíamos por nuestra experiencia y por el conocimiento de la viticultura de nuestro país, que había algunos matices que merecía la pena hacer dentro de esa traducción literal del libro de François para comentar de lo que pasa en nuestros viñedos, ¿no? Entonces vais a encontraros algunas, no muchas, ¿no? Comentarios marcados con esa banda amarilla en lo que es la traducción literal del libro de François. Entonces, han sido de alguna manera estos dos retos que nos hemos encontrado en la traducción, ¿vale? Luego, lo que es ya la gran oportunidad que nos ha brindado esta colaboración ha sido un apartado, ¿no?, que le hemos llamado un apéndice a la edición en español, que viene después de todas las conclusiones que hace François, que lo hemos titulado Nuestros viñedos tradicionales, ejemplos vivos de buenas prácticas de poda, ¿vale? Entonces nos parecía muy importante poner en valor pues todo el conocimiento que nuestros viñedos tradicionales pues nos enseñan todos los días, o que nos estaban enseñando y que muchas veces no habíamos sido capaces de ver porque hemos sido poco observadores en los últimos años, etcétera. Y eso, bueno, pues aquí me quiero extender un poquito más sin meter ningún rollo. Y bueno, ahí en ese sentido, los que nos habéis escuchado hablar por ahí más veces, pues nos habéis escuchado hablar de este tío que sale aquí, que no soy yo, Lucio Junio Moderato Columela, nuestro Dios. Bueno, digo yo nuestro Dios porque los que somos ateos tenemos que tener algún Dios, y con Gonzaga siempre decimos en broma en Columela Huitras, en el sentido de que, bueno, ya lo sabéis, todos y todas que estéis aquí entendemos, pero Columela fue pues, bueno, un ingeniero agrónomo nacido en Cádiz, ¿no?, hace 2000 años, y que escribió pues, un libro alucinante, los 12 libros de agricultura, que más de Cádiz parecía que era de Bilbao, porque escribió en vez de en un libro metió 12 cosas, y es un libro apasionante. Y al cultivo al que más le dedica de esos 12 capítulos, 2 capítulos y medio, precisamente es a la viticultura. ¿Por qué siempre nombramos a Columela? Porque Columela en ese libro tiene una frase tan bestia, yo la primera vez que la leí, pues te retumba la cabeza, que es que la poda de la vid es la labor más necesaria de todas aquellas que nos proponemos dar a las viñas. No dice una de las más necesarias, dijo hace 2000 años la más necesaria. O sea, la persona que más sabía de agricultura en la antigüedad, recuperando todo lo que sabían los griegos y todo el conocimiento para expandir el Imperio Romano, resulta que dijo esa frase. Entonces a nosotros, joder, pues era como, pues habrá que hacerle caso a este señor, ¿no? O nosotros, ¿cuánto caso le estamos haciendo en las últimas décadas? Y veíamos, pues, que poco, ¿no? Empezando por mí mismo, lo digo también como viticultor, lo poco observadores que hemos sido. Entonces, ahí
Hace 10 años que estábamos pensando en esto, habíamos comprado el libro de François, hablábamos mucho también aquí, que está presente con Gonzaga Santesteban, sobre esto, y nosotros vimos que el tema de la poda estaba casi olvidado a nivel general, a nivel global, de lo que puede ser la viticultura española. Y bueno, ahí nos embarcamos en un pequeño documental que elaboramos en el año 2018, Las podas olvidadas, que también fue un viaje para nosotros muy bonito. Ahí conocimos a Ramiro en Sanlúcar, que nos dio, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, unas lecciones de viticultura alucinantes, y esas podas olvidadas era a ver si conseguimos que no lo fueran, y de ahí ese viaje. Columela, que es increíble, ¿no?, lo que contaba este hombre, pues también nos llamó la atención mucho que cuando hablaba de cómo se cultivaban las viñas en el Mediterráneo, en el Imperio, ¿no? O sea, fijaos pues el conocimiento que tenía, pues dice una frase muy bonita que dice: he observado que hay muchos géneros de viñas en las provincias, pero de las que yo mismo he conocido, las que se tienen por las mejores son las que semejantes arbolitos tienen la caña corta y se mantienen por sí solas sin apoyo, es decir, los vasos, ¿no? Entonces, claro, ese conocimiento tradicional de los vasos, que ya vemos que ya tienen más de 2000 años, pues de alguna manera nosotros lo tenemos reflejado prácticamente en cualquier región de nuestro país, como país mediterráneo que somos, y decir vaso, como dice un amigo nuestro, es como si de segundo en un restaurante pides mamífero, hay que concretar, ¿no? Entonces dices, el vaso, ¿pero el vaso qué es? Pues el vaso es la capacidad de adaptación de nuestros antepasados a la variedad, al suelo y al clima y a las prácticas de cultivo en cada región, ¿no? Y tanto en Navarra como en Rioja, como aquí en Alicante, en Montilla, en Manchuela, en cualquier lugar, Bierzo, Penedès, lo que queráis, el vaso es distinto, porque está adaptado a esas circunstancias. Entonces nos parecía eso bonito, y de ahí venía también, más allá de un enfoque más o menos romántico, el buscar, ¿no?, y por eso la colaboración con la universidad, principios y componentes técnicos demostrables y prácticos. Y en eso el libro de François es muy bueno, porque te va poniendo esas prácticas recomendadas, que claro, si un viñedo tiene 80 o 100 años, pues es que alguien habrá hecho muchas cosas bien. Y resulta que esas prácticas son comunes, ¿no? Y François lo dice, o Jean-Philippe Gobi de Burdeos, que las prácticas de poda son comunes y son exportables a cualquier sistema de conducción. Es cuestión de saber viticultura y tener claros esos conceptos. Estos viñedos en vaso están muy vivos, ¿no? Y bueno, muestra de esto es esta jornada y también Futuro Viñador, y bueno, para nosotros es una gozada. Están tan vivos como que entendemos que tienen mucho futuro y que parte del futuro de la viticultura de este país pasa por ahí, sin duda. Y hemos visto, ¿no?, como bien sabéis, bueno, muchos viñedos que generalmente los hemos asociado a los viñedos más jóvenes, que han tenido una experiencia de vida muy corta, por no cumplir reglas básicas del manejo de la vid, en la formación y en los años posteriores. Una de ellas es que la propia planta pueda crecer, ¿no?, y que exista un crecimiento ordenado de esa liana que es la vid. En ese sentido, lo que sí que queríamos reivindicar aquí un poco en esta pequeña intervención es que esto no es exclusivo del viñedo joven, esto es exclusivo o asociado a las malas prácticas de poda. Entonces, podemos encontrarnos una cepa, en este caso en Rioja Alavesa, que podía tener unos 35 o 40 años con un sistema de formación o con una esperanza o con una evolución en los años, bueno, pues que tiene buena pinta, pero que esa misma cepa, fijaos, 8 años después, es esta de aquí. La misma cepa. ¿Debido a qué? Pues a las malas prácticas de poda que algún aizkolari, ¿no?, diríamos, porque más que podador habría que llamarle cortador de maderas, de palos, pues ha hecho ahí. Entonces, no el viñedo viejo per se va a ser longevo, será longevo en la medida en la que lo cuidamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, aquí veis los equipos de podadores que a veces nos encontramos por las viñas, ¿no? Bueno, yo he formado parte de alguno de ellos también, o sea que no, cada uno que asuma su responsabilidad. Y bueno, no quería decir nada más, ¿no? Esta última frase, bueno, o refrescar esta frase de Columela, y sí que quería acabar simplemente en este apéndice que os digo, que esperemos que os guste, es cortito y bueno, también además de los vasos hacemos unas pinceladas a cosas muy singulares de nuestro país, como es el parral, el cordón trenzado y la vara y pulgar, ¿no?, de la que, bueno, pues Willy y Ramiro tanto nos han contado y nos fascina,
casi como filosofía de vida, pero en ese apéndice hemos acabado nuestra colaboración, Bárbara Roque y yo, con un párrafo que nos apetecía compartir con vosotros y vosotras, que es el siguiente, y dice así: ¿no os parece impresionante que exista tanto conocimiento sobre la poda a lo largo de nuestra geografía y que se hayan definido palabras y o expresiones que ayudan a transmitirlo entre los viticultores y viticultoras? A nosotros nos emociona y pensamos que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, asumiendo la responsabilidad de mantenerlo y no permitiendo que todo este conocimiento se pierda en unos pocos años. Nuestros antepasados no nos lo perdonarían, pero las cepas tampoco. No hay más que ver cómo reaccionan ante unas malas prácticas de poda. Acabo aquí, larga vida a las cepas bien podadas y gracias por todo.